Muy buenos días. Aquí estoy. Mi nombre es Gabriela Moros. Vamos a ver, vamos a esperar que se conecten algunos. Y si no, igual al final de este video lo vamos a grabar, va a quedar grabado y vas a poder este, tenerlo para revisarlo y para verlo. ¿Ok? Hoy quiero hablarles sobre el divorcio. Hola, hola Carmen, un besote, que Dios te bendiga, gracias por conectarte. Vamos a hablar sobre el divorcio, porque el divorcio es un tema que nos incumbe a todos, ¿ok? Si bien, por ejemplo, en mi familia, mis padres tienen ya 68 años de casado, todavía están vivos y, y están juntos, la realidad es que muchas familias enfrentamos el divorcio cuando no son nuestros padres los que se han divorciado, somos nosotros o algún hijo también que se nos pueda divorciar, algún primo, siempre hay alguien cercano que se divorcia y se pasan por tantas etapas que quiero decir hoy que el divorcio es un tema que compete a todos como sociedad. No podemos creer que estamos ajenos a una realidad tan real, y valga la redundancia, donde todos somos afectados, nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, etcétera, porque es algo que se va encadenando, es algo que va trascendiendo a generaciones y que muchas veces no poseemos las herramientas reales para poder enfrentar el divorcio. Y hoy quiero hablarles de algunas etapas o de las etapas que pasamos cuando nos divorciamos o las personas se divorcian y el cuidado que hay que tener cuando esas etapas se están viviendo, porque podemos quedarnos, como decimos en la terapia gestal, pegados o agarrados a una de esas etapas, inclusive de por vida. Una persona puede pasar 20 años y estar en la misma etapa desde el momento en que inició su divorcio hasta 20 años después. Tal vez las demás personas que están a su alrededor rehicieron su vida, enfrentaron mucho dolor y angustias, pero ya están otra vez casados o tienen pareja o whatever, pero esas otras personas están pegadas. Entonces el divorcio es algo que también debe sensibilizarnos como personas, porque primero, porque no estamos exentos, y segundo, porque nosotros podemos seguir de canal, servir de canal para otras personas que estén pasando por ese proceso. Es importante que si alguna persona que tú conoces está pasando por un proceso de divorcio y tú ves que no avanza, tú ves que la persona se encuentra como en el mismo sitio desde un tiempo prudencial, entonces es importante que esa persona recurra a ayuda. Entonces hoy vamos a hablar algunas etapas o las etapas que pasamos por el divorcio, como dije ahorita. Y las tengo aquí anotaditas en mi chuleta para no pasármelas, porque cuando se está hablando de estos temas es muy fácil pasar de uno a otro, porque a mí me vienen muchas cosas a la mente y vienen muchos ejemplos y vivencias que se han tenido en el mismo tema. Ok, una de las primeras fases que se pasa en el divorcio es el aturdimiento. O sea, es aquel momento cuando tú das o te dan la noticia. También estas etapas van a depender de quién, en este caso, quien recibe la noticia es el afectado. Es la persona que está alterada, es la persona que está pasando por el momento en que le dijeron ya no te amo, no quiero seguir contigo, o es el momento en que a lo mejor tú eres la persona que le dices a tu cónyuge hasta aquí llegamos porque descubrí que tienes a otra persona, que tienes años con ella, que incluso tienes hijos con ella, o es el momento en que tal vez tu pareja te diga a ti, míralo, pensándolo bien, ya yo no siento la misma atracción. Bueno, antes de esta etapa, que es el aturdimiento, que empieza con una perturbación mental, y el aturdimiento no es más sino aquello que no me deja racionar, que no me deja tener mis razonamientos en orden por lo mismo, porque estoy perturbado, atormentado. O sea, es como que si de repente hay un tsunami en mi cabeza, 1000 pensamientos, sentimientos que afloran y simplemente estamos en shock. Ahora, antes de esta etapa, es importante decir que nunca es una sorpresa que mi pareja me diga de pronto,
hoy ya no te amo, no es una sorpresa que yo diga, o que yo diga de pronto, ay, es que yo sí veía que él estaba raro o que ella que estaba rara. Eso no es verdad. Hay señales, hay síntomas que nos hablan de que las cosas no están yendo bien, ¿ok? Entre esas cosas que no están yendo bien está la frecuencia de la intimidad, cuando muchas veces está o ausente o cuando se vive de una forma muy mecánica, donde no están las mismas caricias, las mismas palabras, la misma forma que te hace sentir en tu cuerpo o en el cuerpo del otro, estoy siendo amado o estoy siendo amada. Eso es uno de los síntomas. Los síntomas es cuando perdemos el humor, la risa, la alegría en la pareja, cuando solo nos vemos y de pronto nos transmitimos odio, o cuando las parejas se ven y decimos, me siento como que no quiero llegar a casa, no quiero ver a esa persona. Es un conglomerado de cosas. Es importante poner atención a estos síntomas y lo quiero decir porque muchas personas cuando vienen a consulta dicen, es que me sorprendió, él era el esposo o la esposa perfecta y de pronto un día me dijo que ya no me amaba. No, eso no es real. Habían síntomas, pero tú no los quisiste ver porque dijiste, bueno, a lo mejor está pasando una etapa o es demasiado duro para ti asumir que esa persona ya no te ame. Yo no voy a hablar hoy sobre si el divorcio es bueno o es malo, ni voy a poner un punto de vista ideológico ni religioso. Yo tengo mis propias creencias al respecto, pero yo quiero hablar es de esas etapas que muchas veces no somos sensibles y muchísimas personas están pasando por ellas. Muchas gracias a todos los que se están conectando, a Nini, Aarón, Marcos Cortés, Rosilda, se me fue el apellido. Bueno, estoy aquí para responderles también. Ok, entonces esa primera etapa de aturdimiento altera mi razonamiento. No me permite pensar con cabalidad y decir, bueno, necesito asumir que esto se acabó, necesito asumir que ya esta persona no me ama, necesito asumir o que yo no la merezco tampoco, perdón, que esa persona no me merece, porque también hay parejas que te dicen, sí, es verdad, ya no te amo, pero yo quiero seguir contigo porque yo no quiero un divorcio, porque para qué entrar ese papeleo, yo tengo a fulano o a fulana de tal, y ellos están de acuerdo o ella está de acuerdo en que yo lleve mi matrimonio contigo normal, pero a la vez esté con ella. O sea, hay tanta variedad de cosas que pasan que es como mucha gente dice, ¿verdad? ¿Te propuso eso? Sí, hay muchas propuestas indecentes en la vida de muchísimos matrimonios por las cuales no creemos que estamos pasando, no creemos que puedan existir, mejor dicho. Después de esta etapa de aturdimiento, que es muy fuerte, que pasa más o menos rápido o debería de pasar más o menos en un lapso de un mes, ¿ok? Porque no podemos estar en ese aturdimiento, hay cosas que atender, si hay niños de por medio, el divorcio es algo que también le incumbe a los niños y en otro programa podremos hablar de cómo ellos son afectados, ¿ok? Pero después de esa etapa, muchas veces la persona no la pasa porque viene a la etapa que se llama negación. O sea, la persona no acepta que está en una transición de separación. Y yo voy a explicar por qué esto es tan duro. Cuando el divorcio llega a la vida de alguien que se casó, porque todos nos casamos con la esperanza de el amor eterno, de que esto dure para siempre. Nadie se casa queriendo o pensando, diciendo, me voy a divorciar el mes que viene. ¿Ok? Es algo inesperado, aunque tenga sus síntomas anteriores. Es algo inesperado, es algo que pasa y que fragmenta nuestro ser interior, nos fragmenta, nos parte, nos rompe. Entonces, cuando entramos en esta etapa de negación, es porque esa noticia o esa trascendencia que tenemos que llevar nos estaciona, nos negamos que la estamos viviendo. Cuando nosotros como personas que estamos en
diferentes situaciones de la vida, se nos muere un abuelo, un tío o algún familiar, nosotros vamos a un velorio, ¿verdad? Bueno, ahorita no hablemos del COVID, por favor. Pero vamos a un velorio, se murió la persona, ahí sí es verdad que es algo completamente inesperado, aunque a veces sí se espera por enfermedades que tiene la persona, pero cuando llega inesperadamente, las personas se sienten, wow, se murió. Pero hay una serie de rituales que se hacen y eso ayuda a las personas a decir adiós, a entrar en un duelo de una manera mucho más natural que no pasa en el divorcio. Porque cuando la persona se muere, viene un velorio, en el velorio la mayoría de las veces se reza, se cantan canciones que le gustaba a la persona en vida, se recuerdan memorias de esa persona, si la persona escribió se leen sus escritos, se hacen muchos recuerdos de la persona, las personas allegadas a la persona que murió, se reúnen, se abrazan, lloran, comparten el dolor de la partida y después de que la entierran, en esa parte del cementerio, en esa parte donde ven a ese ser vivo que ya meten su cajón, perdóneme esa palabra, pero no se me olvidó el nombre ahorita, y echan tierra encima. Entonces es como una forma de mi alma decir adiós fulano, adiós fulana, o adiós abuelo, o adiós mamá, o adiós papá. Es muy fuerte, pero es una forma de despedirnos y de compartir. En la Iglesia Católica se utiliza algo que es el novenario, que sucede después que las personas se entierran. En ese novenario también es una forma de compartir con las personas que fueron allegadas a la persona muerta y se ven y rezan por ella y hacen una serie de rituales que de una u otra manera, es lo que quiero enfatizar, nos ayudan a decir adiós, ¿ok? En el divorcio no sucede eso, no hay un ritual, ¿ok? No hay un velorio y es prácticamente una muerte. Lo que les quiero decir con esto es que cuando nos divorciamos entramos en un duelo. La mayoría de los duelos dura de 2 a 3 años en consumarse completamente, aunque se advierte que mucho antes estemos ya funcionando en el mundo como necesitamos funcionar. Después de esta etapa de negación, no quiere enfrentar los conflictos. La etapa de negación se niega a aceptar pero ¿cómo va a tener otra o otro? ¿Cómo es posible que yo no me haya dado cuenta? O sea, es simplemente negar lo que está ante tus ojos. Es decir esto es imposible, niega completamente la realidad. ¿Ok? Y empieza como una búsqueda por el otro. De pronto ahorita con la era internet, cosa que no existía hace muchos años atrás, pero ahora con los WhatsApp, con los mensajes, entonces se te escapa o se le escapa a la persona ese mensaje que hoy recordé cuando tú y yo solíamos tal cosa, o hoy me acordé cuando comimos en este restaurante, o hoy estoy aquí con un amigo o una amiga y me acordé de ti, y después nos arrepentimos y nos da rabia porque le escribí, porque le mandé ese texto, después le mando un mensaje de odio, te detesto, tú eres un, etcétera, etcétera, larguísimo que existe. Es un anhelo que hay en el alma porque estuviste ligado o ligada a esa persona durante mucho tiempo. Aunque haya sido corto tiempo, estuviste ligada. Ahí sí hiciste un ritual, una ceremonia, tanto legal como eclesiástica de pronto, y en ese ritual tú te preparaste para decir, voy a compartir conmigo toda la vida con esta persona. Entonces, en ese transcurso de no poder hacerlo de la misma manera cuando me estoy despidiendo, que no hay rituales, que no hay una preparación, porque antes de una boda hay preparación, que si la dama de honor, que si los testigos, que si el vestido que me voy a poner, la peluquería que me va a arreglar, el hombre que me va a peinar, el hombre el traje, los zapatos, el conjunto que va a tocar. Es increíble, nos preparamos muchas veces para cosas tan elementales, tan normales en la vida, y el divorcio pasa a ser como el tabú, como aquello en la vida que por supuesto ninguno deseamos, pero es una realidad que puede llegar.
Entonces, con la falta de todo esto, entramos en otra fase y estas fases se pueden ir de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás porque podemos estar en una y venir hacia la otra o estar más atrás o más adelante y jugar entre esas etapas porque somos humanos, porque no es una cosa que se cumple como 1 más 1, 2, sino recuerden que nosotros somos más que las sumas de nuestras partes. Somos una totalidad y como totalidad nosotros no podemos hacer 1, 2, 3, 4, paso quinto, paso sexto, sino que hay una serie de factores que nos van a hacer de pronto avanzar, pero también nos hacen retroceder. Entonces, tiene alguno por ahí, escríbale a María Aurora que estoy en un live, que no me llame, por favor. Bueno, ¿de quién fue la culpa? Cuando viene de quién fue la culpa es, lo quiero explicar de esta manera, porque yo sé que es importante verlo de la manera que les voy a decir. La culpa no es sino un resentimiento que se proyecta en el otro. ¿Ok? ¿Qué significa un resentimiento que se proyecta? El resentimiento que se proyecta con la culpa significa que la otra parte me debe y yo siento que le debo. O sea, la deuda que tengo con esa persona o la deuda que esa persona tiene conmigo no está cancelada, está abierta. Entonces me lleno de culpa. ¿Cómo sé que me estoy llenando de culpa? ¿Cuáles son esas características de la culpa? Las características son, si yo hubiese hecho tal cosa, si yo me hubiese puesto más delgada, si yo no me hubiera descuidado, por ejemplo, la mujer, si yo le hubiese cocinado más rico, si el hombre se fue con una mujer mucho más joven, entonces viene la culpa de es que yo estoy demasiado fea, es que me tengo que hacer una cirugía plástica, yo sabía que me tenía que operar los senos, o yo sabía que tenía que ponerme más pompi, yo sabía que yo, cuando yo iba por la calle, él veía a las mujeres con los pompis grandes, y yo soy una mujer plana. Y vienen una cantidad de ideas y de cosas a nuestra mente que por supuesto nos hacen sentir fatales, ¿ok? El hombre puede decir, bueno, siempre fui un don nadie para ella, nunca me valoró, a lo mejor si yo hubiese estudiado, a lo mejor si yo hubiese sido un doctor, porque la mujer se me fue con un doctor, o a lo mejor si yo hubiese, qué sé yo, tantas cosas que vienen. La cuestión es que esa culpa no es sino el resentimiento proyectado, el resentimiento de aquello que me deben y yo debo. Cuando las deudas no están canceladas, la culpa siempre va a tocar la puerta. Y no solo toca la puerta, sino que entra sin pedir permiso, se sienta en nuestra mejor silla y se instala para atormentarnos. Y de allí muchas veces pasamos a la primera fase porque nos volvemos a aturdir y tenemos lo que se llama no sé, me están pidiendo algo ahí y no entendí. La culpa nos lleva a la primera etapa de aturdimiento, porque necesitamos perdonarnos a nosotros mismos primero, necesitamos perdonar al que se fue para sentir que aunque tú me debas, ya no hay tiempo para que me pagues, y aunque yo te deba, ya tú tampoco quieres que yo te pague porque me estás dejando. Entonces, allí, en esa etapa, cuando ya entendemos eso, y ahora voy a explicar otras cosas, también vienen los pensamientos, wow, pero ¿y si se arrepiente? Si se da cuenta que yo soy la madre de sus hijos y que esa mujer es una fantasía, una pasión que en algún momento va a dejar. O viene la pregunta, no, a lo mejor vienen muchas fantasías a la mente. A lo mejor viene con un ramo de flores, me trae unos mariachis, me canta, me pide que lo perdone,
que él me ama, que quiere seguir conmigo. O el hombre tal vez dice, si yo le llevo un regalo, si le pongo la casa llena de flores, si le invito a cenar, si le llego con un diamante, si le doy un tremendo regalo que tal vez nunca se lo hice, a lo mejor me perdona, a lo mejor sí sigue conmigo, se da cuenta que yo la he amado. Y vienen todas esas cantidades de fantasías, porque hacemos fantasías en nuestra mente de cómo sería el encuentro y si nos perdonamos y si nos encontramos y si nos vemos y viene todas esas sensaciones sensuales o de carismáticas que tenía el otro hacia mí o yo hacia él, y empieza nuestra mente a perturbarse de nuevo, ¿ok? El dolor es la última etapa que vivimos en el divorcio. Cuando se entra en la etapa del dolor, es importante que estemos muy atentos porque podemos caer en la depresión. La depresión en el divorcio es tan común como la depresión en la muerte o la depresión después que tenemos un hijo, o la depresión postparto, todo eso. En la depresión postparto, por ejemplo, se sabe, mejor dicho, que hay una cantidad de hormonas que juegan en este factor, pero también es importante que la mujer se está despidiendo de ese ser que tuvo adentro. Ahora lo tiene fuera, pero es como despedirme de mi estado, ¿ok? Eso se crea un poco en psicología también, que por eso también viene esos estados de duelo, esas despedidas, porque los duelos tienen que ver con despedidas. La depresión no siempre tiene que ver con duelo, pero en la mayoría de los casos sí. ¿Okay? Hay personas que pueden sentir depresión simplemente porque no están contentos con su estilo de vida. Pero la depresión en el divorcio es algo muy profundo, donde la persona pueden pasar varias cosas en esa depresión. Una, que la persona no se quiera levantar de la cama, que la persona no quiera tener contacto con absolutamente nadie, ni siquiera con los hijos, no quiere ver a nadie, se siente completamente fuera de control para poder asumir o afrontar lo que le está pasando. Ahí ya la persona obviamente necesita una ayuda psicológica y psiquiátrica, porque lo más recomendable o lo más seguro que va a pasar es que la persona tenga que ser medicada. La persona se aísla, no quiere, me lo está recordando aquí Nini, la persona se aísla, no quiere tener contacto con absolutamente nadie. El dolor está siempre desde el principio del divorcio, sí. Sin embargo, en esta etapa del dolor es muy profundo, ¿ok? Pero en el dolor hay mucha fuerza. Cuando el divorcio no es que es sano, sino que la persona lo está sabiendo afrontar y la persona lo va a poder superar. Cuando la persona llora, siente ese dolor profundo, pero ese dolor profundo no la hunde, ese dolor profundo no la paraliza para vivir, sino al contrario, ese dolor lo llora como el que lloró al hijo o a la madre o al abuelo que partió, pero la vida continúa y aquí estoy yo parado sobre mis dos pies para continuar, para seguir, para avanzar. Cuando la persona llega a ese punto haciendo esto que estoy diciendo, la persona ha superado el divorcio, ¿ok? Vendrán otras etapas, otras vivencias, pero la persona ya está lista, ¿ok? Cuando esto no pasa, sino que la persona se queda sucumbida en el dolor, es cuando necesitamos verdaderamente ayudar a esa persona. Si eres la madre y la estás viendo y tú eres la que le tienes que atender a los hijos porque tu hija o tu hijo no dan, o si es un hombre, muchas veces se aferran a estar parrandeando, salen todas las noches, quieren como ahogar sus penas en el alcohol, no quieren llegar a la casa, o si vuelven a la casa paterna,
y están solos, igual no quieren llegar o no quieren hablar con nadie, viven la depresión de una manera diferente, pero están ahogándose y se están haciendo un daño terrible. Entonces en ese momento es importante que hayan personas a su alrededor que le digan: aquí estoy, estás haciendo esto mal, necesitas ayuda, yo te puedo llevar a un psicólogo, a un psicoterapeuta, para que la persona aprenda a enfrentar. En cambio, como estaba diciendo, cuando ese dolor lo podemos afrontar, encontrar la fuerza necesaria en ese dolor, nosotros vamos a haber superado. Es algo que deja una cicatriz, no es algo que, yo soy divorciado o divorciada y ya yo lo superé, estoy feliz. No, es algo que simplemente marca nuestras vidas, que deja una cicatriz como cualquier herida, que muchos lo consideramos un fracaso porque sentimos que fracasamos en una tarea, y yo lo veo así, pero una vez asumido, una vez que el dolor nos da la fuerza necesaria, el aturdimiento se va, porque empieza la mente a enfocarse en lo que realmente necesito hacer. Por ejemplo, tengo hijos, me voy a enfocar en mis hijos. El dolor también a lo mejor los está afectando a ellos, entonces necesito llevarlos a un psicólogo infantil si son pequeños, o a un psicólogo si son adolescentes, y necesito enfrentar lo que está pasando. Si no estoy trabajando y soy una mujer y tal vez mi ex esposo me dejó y no me quiere dar dinero y todo ese cuento que siempre ustedes saben que se asume, entonces la mujer enfrenta demandar o no hacerlo, no desde el rencor, no desde la rabia, no desde que le voy a quitar todo a ese, valgan las palabras que puedan venir, sino que dice: voy a trabajar porque necesito darle a mis hijos, pero voy a demandar también porque ese sustento que esta persona me está negando es para mis hijos, y lo necesito, ¿okay? Hay países donde la mayoría de las veces, sobre todo los hombres, no se hacen cargo de sus hijos, la mujer tiene que asumir en su totalidad el mantener a esas personas, a esos niños, pero necesitamos no transmitirle, aunque ya esto es otro tema, pero necesitamos no transmitirle a nuestros niños odio ni rencor hacia el padre o la madre que se fue, ¿ok? Eso es otro tema, pero eso es importante tenerlo claro a la hora que nos estamos divorciando. Es tema también para los niños, porque una vez expliqué que los niños están en una base, y cuando los padres están aquí, cuando los niños están aquí, esa base es el matrimonio de sus padres, y una vez que los padres se divorcian, esa base se quita y los niños sienten literal, ¿ok?, o en forma figurada y en forma literal, los niños sienten que el mundo se les derrumba. Entonces muchas veces el egoísmo nos hace creer que somos nosotros solamente los que estamos pasando por el dolor y por la pérdida, y es una mentira. Nosotros solos no somos, también todos los que estaban dentro del hogar están sufriendo la ruptura, incluso los cuñados, incluso los suegros, incluso todos están teniendo la ruptura, porque la mayoría de las veces, aunque fue una persona que estuvo muchos años en nuestra familia, igualmente formó parte de mi cuñado, mi cuñada, entonces de pronto eso también se corta y ya no tenemos ese contacto otra vez con esa persona, y eso nos hace sentir también triste a los que estamos alrededor, ¿ok? Entonces, el divorcio en sí es legalmente pues sabemos que tenemos que hacer un papeleo para llegar a acuerdos y hacer el divorcio. Ahora estamos en una sociedad completamente corrupta, lamentablemente, en muchísimas partes del mundo, donde muchas veces las mujeres se quedan con una persona viviendo, aunque esa persona las maltrate, porque no quieren perder su estatus legal del apellido, o no quieren perder el estatus legal económico que esa persona les provee. Esas personas están viviendo un infierno tan profundo y tan horrible como el del divorcio, pero no lo saben, porque están en una casa de mentiras. Muchas veces se quiere ver el divorcio como algo
bueno, eso todo el mundo lo pasa y eso ahora existen cursos para que tus hijos sufran menos y para que lo llevemos de la mejor manera. Y aunque es una realidad que puede pasar, que lo hagamos de la mejor manera, no es lo que siempre pasa, ¿ok? No es la verdad, no es Disneylandia, no es Disney World, es algo completamente doloroso y traumático, casi en el 99% de los casos. Ningún divorcio es chévere, no, él me entiende, yo lo entiendo, nos vamos a divorciar porque ya no nos la llevamos bien. Es a otro con ese cuento. Eso no es lo que los psicoterapeutas, los psicólogos y los psiquiatras vemos en nuestra consulta, ¿ok? Vemos personas rotas, vemos personas que están destrozadas, ¿ok? Vemos personas que están tratando de asumir algo que les cuesta mucho. Yo les hablé a grosso modo de estas etapas, pero también les quiero decir, como les dije en un principio, que las personas se pueden quedar pegadas en las etapas. Por ejemplo, en la etapa del aturdimiento, hay personas que se quedan por meses allí. No, él dice que no me ama, pero yo no le voy a dar el divorcio porque yo sé que sí me ama y en algún momento va a volver. Esa es una frase entre la fase del aturdimiento, pero también la fase de la negación, donde la persona no quiere aceptar que alguien ya no quiere estar con ella. ¿Ok? Muchas otras veces es una de las dos partes, permiso, es una de las dos partes la que tiene que tomar la decisión porque está viendo en el cónyuge, aunque lo ame, esto es terrible y esto pasa y es una realidad, aunque lo ama, sabe que esa persona implica un daño para ella misma o para sus hijos. Por ejemplo, hace muchos años vi un caso donde una mujer, después de cierto tiempo de casada, unos cuantos años, tenía un hijo ya prácticamente adolescente. El esposo empezó a sufrir de esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad que se manifiesta casi siempre en la adolescencia. Pues ese señor se le manifestó después de los 50 y tantos años de edad. Entonces, él empezó a hacer cosas terribles, ¿ok? Y ella tuvo que decir, yo no puedo. Entonces ella sufrió el doble, porque ella tuvo que sufrir, pasar por el divorcio, enfrentar a una persona, aunque la llevó al médico, la medicaron, los estados de violencia fueron tan extremos. La persona tuvo que recluirse, o la tuvieron que recluir en un sanatorio para personas con trastornos mentales. Entonces esa persona tuvo que sufrir el duelo de divorciarse a una persona que amaba porque esa persona empezó a sufrir un trastorno mental. Son casos aislados, pero pasan. Entonces esa persona no se puede dar el lujo de pasar por la negación, no se puede dar el lujo del aturdimiento porque es tan real lo que está viviendo que necesita enfrentarlo porque sí, pero eso no significa que luego esa misma persona pueda pasar una depresión tan profunda que necesite una ayuda terapéutica, psicológica o psiquiátrica para poder avanzar, para poder así avanzar, seguir adelante con su proyecto de vida, que son los hijos, que salgan adelante, que el hijo pueda comprender que mi papá se volvió esquizofrénico de repente, etcétera. Hay otros casos donde una de las dos partes no llega a la otra y le dice, no quiero seguir viviendo contigo, tengo otra pareja. Algo que siempre digo y que siempre lo diré es, si tú no amas a tu esposa o a tu esposo, no hagas que se entere por terceros. Díselo tú. Díselo tú. Eso es un compromiso, eso es una responsabilidad, eso es una forma de ser en el mundo, honestos, transparentes. Si yo retrocedo a eso, diría también que se enamoró de otra persona porque no cuidó su matrimonio, pero bueno, esto es harina de otro costal, es otro tema, ¿ok? En la etapa de la negación, las personas se pueden quedar por años y incluso hacerle a la persona que le está pidiendo el divorcio, hacérselo
muy traumante, muy traumatizante, porque no se lo quieren dar, porque ese eres tú que estás loco, pero yo no voy a entregar las cosas así. Miren, las peleas por las cosas materiales son un derecho, son vidas que se construyen juntas y por lo tanto lo mínimo que se puede hacer es repartir las injusticias, pero hay mucha gente que no quiere eso, sino que quiere agarrarse lo máximo y a mí me pertenece y yo también me fregué o yo fui el que lo trabajé. Todas esas cosas a veces permiten que una de las, o sea, permiten no, a veces hacen que una de las dos partes se quede enganchada en la relación y de igual manera no permiten ni avanzar al otro ni avanzar en ella, porque no ceden al divorcio, dependiendo del país donde está, muchas veces no te puedes divorciar aunque tú quieras porque necesitas la aprobación. Si tienes hijos menores de 5 años, tienen que pasar mínimo 2 años, que se llama separación de cuerpo. El otro mete demandas por muchísimas cosas. Entonces es importante estar atento. Esa persona, lo más importante es soltar. Y si soltar implica dejar ir, es dejar ir, ¿ok? Porque estar en una relación amarrados, estar en una relación obligados, ¿ok? Sea por lo que sea que tú quieras seguir, es muy enfermo estar en un sitio donde tú no eres deseado, ¿ok? Cuando entramos en la parte de la culpa, hay muchas personas también que se quedan pegadas porque sienten tanta culpa, sienten que si yo hubiese hecho otras tantas cosas, esa persona todavía estuviera aquí, no me hubiera dejado de amar, como si dependiera de ti que el otro te ame, ¿ok? Y te quiero decir hoy que depende de ti amar y depende del otro amarte a ti. Tú no puedes hacer nada para que alguien te ame. No puedes hacer absolutamente nada. La persona te ama porque decidió un día amarte. Y así como decidió un día amarte, un día decidió dejarte de amar. O se le murió el sentimiento. O simplemente nunca lo alimentaron. ¿Ok? Y el bendito ejemplo que siempre ponemos con la matica, que se riega, que le ponemos abono, que le ponemos agua, igual son las relaciones. Las relaciones que no se alimentan y más la del matrimonio, porque la del matrimonio implica una cotidianidad, una vida con la otra persona todos los días de nuestras vidas, dormir con esa persona, levantarnos con esa persona y que el día transcurra, aunque cada uno en diferentes lugares, el día transcurra y al final de ese día nos veamos y al final de ese día nos amemos, ¿ok? Otra de las características que quiero hacer hincapié esta mañana en cómo saber si he superado un divorcio o no es cuánto tiempo ha pasado de tu divorcio. ¿Tú has vuelto a rehacer tu vida? Si no lo has hecho, es porque nunca superaste el divorcio, ¿ok? No lo digo yo, no es porque yo lo diga, lo dicen todos los psicólogos y son lo que los estudios han demostrado. Cuando una persona supera su divorcio, le es más fácil poder relacionarse en el tiempo adecuado con otra persona y a lo mejor formar otra familia. ¿Okay? Una cuestión que está de moda es: yo me casé porque estaba joven, pero ahora ni de broma. Ahora vivo con cada persona que me encuentro, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, me separo, vuelvo con otra. Y esos son igual divorcios, y igual el corazón se va rompiendo y llega un momento que juntar todas las piezas prácticamente se hace imposible. O como le digo yo a la gente, muchas veces es un agua que se derrama. ¿Y quién puede agarrar un agua ya derramada y volverla a embotellar o volverla a poner en un vaso o volverla a poner en una jarra? Es casi imposible. Entonces, por eso es importante enfrentar las cosas, sanar lo más que podamos. Yo sé que mucha gente dice, no, es que ahora quieren atapuzarle a uno el perdón. O otras que juzgan y dicen, eso es que no perdonó. Bueno, ni una cosa ni la otra. Ni atapuzarlo, ni verlo de la manera más ligera. Pero el perdón es algo muy liberador, ¿ok? Porque el perdón salda las deudas de las que le estaba hablando cuando sentimos que no hemos cancelado la deuda o que no nos las han cancelado a nosotros. Entonces es como que dejamos todo lo que esa persona yo reclamo, es que si él me hubiese tratado así o si ella hubiese hecho esto, eso deja de pasar. La mente se deja de atormentar por esos dimes y diretes.
Las personas simplemente dicen, no me importa, que Dios lo bendiga, hasta aquí llegué, corto por lo sano, que sea feliz. No le vamos a desear nunca el que no sea feliz a la persona que nos abandonó o a la persona que nosotros abandonamos. Es importante saber que la fase de, y si se arrepiente, que quería decir algo de esto, también nos podemos quedar pegados allí, ¿ok? Y pueden pasar meses, incluso antes de nosotros aterrizar. ¿Cómo saber, tú puedes decirme ahorita, bueno, yo tengo 20 años de divorciado o 25 años de divorciado y la verdad es que nunca me he vuelto a casar porque, bueno, no se me ha dado o porque en mi país o porque en este nuevo país o etcétera. Yo creo que yo sí lo superé, ya yo perdoné a esa persona, yo no tengo nada contra ella. No es que tengas algo contra ella, pero muchas veces, y esto es importante, muchas veces lo que vivimos con esa persona, la importancia que le dimos al amor en esa relación, al matrimonio, a la unión, a los hijos, tenemos el chip que es con esa persona y es imposible que llegue otra. Entonces pueden llegar otras personas a cortejarnos, a verdaderamente valorarnos y nosotros no lo vamos a ver porque cuando en mi mente, yo busco lo que es el matrimonio, está el fulano o la fulana de tal, o sea, la ex o el ex. Y me es como imposible poder ver mi vida junto a otra persona que no sea esa persona con la que yo estuve, con la que yo me relacioné. Entonces es bien difícil, la persona tiene que concientizar que lo que esa persona perdió lo puede volver a tener con otra persona, ¿ok? No significa que tiene que ser el mismo rostro, el mismo apellido, el mismo nombre. Puede ser otra persona. Tan sencillo como eso. Yo sé que es algo que no se digiere así nomás, pero sí se puede lograr la reconstrucción de un nuevo matrimonio o de una nueva relación donde nos sintamos seguros, nos sintamos amados, nos sintamos que somos un aporte importante a esa persona que es nueva en nuestra existencia. Entonces eso es importante que lo tengan allí, porque yo me he encontrado con muchas personas o van a consulta y te dicen, no, ya yo tengo 10 años de divorciado o de divorciada y bueno, ahorita estoy viviendo con una persona, pero no es nada serio. Entonces tú dices, bueno, tú estás desperdiciando tu vida en relaciones no serias, viviendo con personas, asumiéndolas, encariñándote o rompiendo corazones, incluso gastándote, dando dinero, gastando en una mensualidad de un apartamento, en comida, en invertir, en tus afectos, con alguien que tú dices que es algo temporal. Entonces, cuando estamos haciendo eso, la gente me dice, es que tú tienes que ser open mind. No, no es open mind, no es mente abierta. Es que tú no te estás valorando. Tú no estás asumiendo que tú eres capaz de ser amado nuevamente o amar nuevamente con la misma intensidad y aún mejor y tener una relación muchísimo mejor que la que tuviste porque tú lo mereces. Cuando las personas, cuando las personas en el dolor que les hablé, que es la última etapa del divorcio, aceptan en ese dolor enfocarse en continuar sus vidas, un abanico de posibilidades se abre. ¿Okay? Las mujeres la mayoría de las veces se ponen muchísimo más hermosas. Tú dices, mira fulana de tal, ¿y qué le pasó? Está bellísima, se ve como 10 años más joven. Ay, que se divorció. Quiere decir que esa persona con la que estabas no te estaba haciendo bien. ¿Ok? Y es importante. Una vez en consulta, un hombre me dijo, es que todavía creo que la estoy esperando. Y yo le dije, eso me gusta porque estás asumiendo que todavía sientes o tienes sentimientos hacia esa mujer. Entonces yo le dije, ¿qué no te hacía feliz estando con ella? Y sus palabras fueron, bueno, ella siempre quería un amor libre. Yo le digo, ¿y qué es un amor, o qué era un amor libre para ella? Entonces él me contestó, bueno, que ella quería estar conmigo, pero quería hacer tríos, quería
que yo probara con otras mujeres con ella, y eso a mí nunca me llamó la atención porque no me sentía cómodo de compartirme a mí como hombre con otras personas, y ella nunca eso lo aceptó. Es un caso que no es un caso, no es lo más común, pero hay esos casos. ¿Y qué más te afectó de ella en el trato contigo? Bueno, su indiferencia. Ella pintaba y cuando yo llegaba a casa ella tenía sus lienzos, sus cuestiones, estaba pintando y yo le decía, mi amor, cenamos juntos, vamos a comer, porque él sabía que a ella no le gustaba cocinar. Entonces ella le decía, bueno, si me esperas. Entonces le decía, claro, yo te espero. ¿Y qué pasaba? Le decía yo. Me decía, bueno, que ese esperar se convertían en horas porque ella estaba inspirada y su obra tenía que terminarse. Entonces, así le fui haciendo una cantidad de preguntas hasta que le dije, ¿y tú extrañas que te maltraten? ¿Tú extrañas que te traten como un trapo? ¿Tú extrañas que te traten mal? Entonces, la persona en ese momento, tú le estás dando una cachetada, pero no es una cachetada física, es una cachetada emocional, donde tú le estás diciendo, reacciona, no te amaban, que estás extrañando, ¿ok? Entonces, esa persona, bueno, trabajó y después rehizo su vida de una manera muy linda con una persona completamente diferente, ¿ok? Otras situaciones es cuando la mujer dice, bueno, por ejemplo, que lo dije hace rato, me dejó por una persona más joven. Entonces tú le preguntas, o yo le preguntaba, ajá, ¿y qué extrañas de él? Y prácticamente extrañan los maltratos. Cuando tú te pones a ver todas las cosas positivas, si las hubo los primeros meses de matrimonio y después una indiferencia total. Bueno, él era un hombre callado, llegaba a la casa, yo le servía, él comía, se iba a la cama, estábamos a veces juntos, teníamos intimidad, otras veces no. Él volteaba su cara, se acostaba, se dormía y cuando se levantaba el otro día a trabajar, pues yo no lo veía sino hasta la noche siguiente y eran como rutinas diarias por años. Entonces, ¿tú extrañas esa rutina? No, 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 yo, claro, la fantasía que se monta es que si yo vuelvo con esa persona, la persona va a ser transformada por obra y gracia o por magia y entonces la persona va a ser otra. Entonces tú estás enamorado o enamorada del que tú crees que va a ser, no del que es. Entonces eso te va a ayudar a hacer esa lista tal vez de las cosas que tal vez yo creo que extraño. Y cuando veas la lista, te vas a dar cuenta que lo que tú extrañas es un hogar. Que lo que tú extrañas es la casa que yo quiero, es una casa llena de fidelidad, de amor, de pareja, de pasión, con mis hijos, etcétera. Pero yo no extraño el maltrato, yo no extraño la espera eterna de una persona que quiera estar conmigo, que me quiera dedicar su vida, que me quiera dedicar su amor o el tiempo. Eso no lo extrañamos. Extrañamos lo que pudo haber sido y no fue. Y eso es extrañar una mentira. Y cuando nos damos cuenta de esto, entonces muchísimo más rápido podemos superar esa etapa del dolor para nosotros enfocarnos en nuestra propia vida. Cuando eso pasa, lo repito, te abres a un abanico de posibilidades, ¿ok? Esto, queridas personas que me están siguiendo, es una pequeña enseñanza que quería dar hoy sobre el divorcio. Les repaso rápidamente las etapas del divorcio para irnos despidiendo. Lo que es la etapa del divorcio, el aturdimiento, que es una de las primeras, el shock de la reacción de la noticia, lo alterado, la falta de poder razonar de una manera comprensiva, la negación, que no quiero enfrentar los conflictos que tengo enfrente porque me siento aturdido todavía, la búsqueda por el otro, los mensajes de texto, el WhatsApp, también el vigilarnos, el controlar con quién estará, de quién fue la culpa, empezar a buscar el culpable, si por casualidad se fue con otro o con otra, esa cualquiera, esa tal, esa no sé qué, que me quitó mi esposa, o ese hombre que me quitó a mi esposa, eso es mentira, nadie quita a nadie, ¿ok?
Y si se arrepiente, acuérdese que esas son fantasías, cosas que no son reales, que no están pasando. Es importante pararnos sobre nuestros dos pies para hacer bien las cosas, ¿ok? El dolor es la última de fase de la etapa del divorcio, y en el dolor hay una profunda fuerza que nos ayuda a enfocarnos. Si no, puede caer en depresión y es peligroso. Creo que ya lo expliqué. Espero que les haya gustado este live. Espero que sea de beneficio para sus vidas. Espero que Dios los bendiga grandemente y por favor, aquí estoy con ustedes. Un abrazo y chao. Coño, faltan 10 minutos. No quiero que se vaya.